Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Continúe en la señal del canal del Congreso y le informo que en unos momentos más dará inicio este foro denominado Pobreza y Enfermedades Crónico-Degenerativas en México, el caso de la insuficiencia renal. En estos momentos está dando inicio, le comento, estarán participando especialistas en la materia. Lo invito a que nos acompañe. Les pido a todos un aplauso. Asimismo, agradecer en representación del doctor Javier Lozano Herrera, la doctora Esperanza Quirós Pérez, que es directora de Administración de Planes de Gestión de Servicios de Salud del Seguro Popular. Sea usted bienvenida. De manera muy especial, saludo la presencia de los distintos especialistas que hoy nos acompañan, como es el caso del doctor Ricardo Correa Rotter, jefe del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Sea bienvenido. Al doctor Ricardo Mendiola Fernández, presidente del Colegio de Nefrólogos de México. Muchas gracias. Gracias. A la doctora Magdalena Madero Robalo, presidenta del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas. Al doctor José Antonio Cuellar, presidente del Colegio Mexicano de Médicos de los Institutos Nacionales de Salud. A la doctora Norma Ofelia Uribe y al doctor Alfonso Cueto Manzano, ambos del Comité de Patología Renal y del Comité de Salud Renal, respectivamente, en la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Y de manera muy especial quiero agradecer la presencia del doctor David Salas de León, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. A todos ustedes, académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas de la salud y jóvenes estudiantes que hoy también nos acompañan, daremos inicio para compartir lo siguiente. Yo quisiera cederle la palabra primeramente a mi compañero, el senador Miguel Barbosa, presidente de esta Cámara. ¿Me permites desde acá, no? Gracias. Les doy la bienvenida a todos los panelistas, a quienes se encuentran en este presidium, todos profesionales de la medicina, profesionales de la medicina social, que laboran en hospitales prestigiados de privados y de salud pública. Bienvenidos ustedes y bienvenidas a quienes asisten a este foro. Veo que hay enfermeras o estudiantes de enfermeras o enfermeros y gente que se interesa por los temas de salud pública. El Senado de la República es la casa de todas y de todos. Hablo de mexicanas, mexicanos, y como presidente del Senado yo les doy la bienvenida. Aquí hacemos eventos todo el tiempo, además de la labor legislativa que llevamos a cabo, a la que constitucionalmente estamos obligados. Atendemos muchos asuntos de toda índole, no solamente los que tienen que ver con reformas estructurales, como fue los que nos ocuparon en el año legislativo anterior,
sino los asuntos que son la agenda de la gente. Así le llamamos nosotros a estos asuntos como el que hoy ocupa este foro. Los asuntos que preocupan a la gente que sufre un padecimiento, los que son del día a día de muchos. Y ahí está la razón también para que los órganos del Estado como el Senado se justifiquen y se entiendan. Que no vean a los políticos, a los senadores, a las senadoras distantes de la forma como vive, como piensa, como goza o como disfruta la sociedad. Por eso felicito a la senadora Lorena Cuéllar, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, por ocuparse de estos asuntos. Tiene un valor muy especial que tengamos una visión de solidaridad con las gentes de todos los estratos sociales, porque la enfermedad no respeta ni atiende estratos sociales, pero sí la pobreza que cuando se asocia con la enfermedad resulta de verdad dramática. Por tanto, les doy la bienvenida al foro Pobreza y Enfermedad y Enfermedades Crónicas Degenerativas en México, el caso de la insuficiencia renal. México tiene una población de 112 millones de habitantes, de acuerdo al Censo Nacional de Población 2010. Todos ellos, todas ellas demandan educación, trabajo, salud, vivienda. Todos estos derechos fundamentales de la población están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes secundarias que emanan de ella. La salud es uno de los aspectos más sensibles para nuestro país y el gobierno. Quien debe desarrollar un sistema eficiente es el gobierno, pero también la sociedad, para garantizar la salud de la población. El foro de hoy nos convoca a reflexionar sobre dos tristes realidades de nuestro país: la pobreza y las enfermedades crónico-degenerativas, en este caso la insuficiencia renal. La pobreza porque lamentablemente la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo a datos del Coneval y del INEGI. Los datos son contundentes. 53.3 millones de personas en situación de pobreza, 41 millones de afiliados al Seguro Popular, entre 10 y 12 mil pesos el costo mensual del tratamiento de insuficiencia renal y 202.018 pesos el salario mensual. Vean los contrastes. Las enfermedades crónico-degenerativas, como la falla renal, por los terribles efectos que tiene sobre el enfermo, poco a poco van acabando con su vida y al mismo tiempo impactan a toda su familia, tanto a nivel emocional como económico. El problema es este: el destino que enfrentan los pacientes de insuficiencia renal que viven en pobreza son terribles ante la imposibilidad que tienen de hacer frente a estos padecimientos. La existencia de un Estado social que garantice los derechos en materia de salud básicos es una de las mayores aspiraciones de la sociedad mexicana. Lamentablemente, en la primera mitad del siglo XXI y teniendo a disposición todos los avances tecnológicos, estamos lejos de un estado de bienestar donde los beneficios lleguen a la mayoría de la población. No hablamos de regresar a los tiempos de un Estado burocrático e ineficaz, con presencia en todos los ámbitos de la sociedad, sino de un Estado y un gobierno con responsabilidad social, transparente en la aplicación de los recursos
y eficiente en la atención de las necesidades. Desde el ámbito legislativo, el Senado de la República tiene el compromiso de atender este problema que afecta gravemente a miles de familias mexicanas. Saludo a los organizadores de este foro y agradezco su presencia en el Senado de la República. Nuevamente les doy la bienvenida a los panelistas, a todos los asistentes, porque es un evento que tendrá conclusiones que servirán de insumos para el trabajo legislativo, insumos para las posiciones que los grupos parlamentarios tienen en un asunto tan relevante como es el tema de la salud. Tenemos pendientes muchos temas, hay una gran reforma sobre salud que está pendiente. Tenemos que establecer la condición de que la medicina pública, la medicina social, debe de llegar como una obligación del Estado mexicano. Así es que este tipo de eventos tienen esa trascendencia, tienen ese fondo importante y por tanto felicito su realización. Esta es su casa nuevamente, es el Senado de la República y aquí todos podemos hablar con verdad, hablar con franqueza y hablarnos de manera directa. Felicidades y bienvenidos todas y todos. Gracias. Quisiera comentar por qué fue el interés de este tema en lo particular para poderlo llevar a cabo en este foro. Muchos se preguntarán, quizá no sea mi tema como es salud, ya que yo soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, pero sí tiene que ver mucho con la pobreza de muchas familias de este país. Esta enfermedad es una enfermedad que acaba con el patrimonio de muchos mexicanos, de muchas personas que hoy nos necesitan y que piden a gritos que hagamos algo por la insuficiencia renal en México. En mi estado, Tlaxcala, desgraciadamente estamos en este momento en un tercer lugar en casos de insuficiencia renal. Es algo que a mí me preocupa mucho, que me lastima y que tenemos que poner nuestra parte, sobre todo en mi caso como legisladora, para poder resolver en parte esta situación. Y es por eso que hoy pues tocamos este tema. La enfermedad renal crónica es prevenible y tratable siempre y cuando sea diagnosticada en sus primeras fases para evitar que las personas afectadas transiten a estadios avanzados que puedan incluso acabar con su vida. Las cifras son alarmantes. Las personas con insuficiencia renal crónica en México se triplican en cuestión de 10 años. En el 2003 había menos de 50,000 pacientes. Hoy el daño crónico en riñones afecta a más de 140,000 personas que necesitan ser dializadas. Yo quiero comentarles que lo vivo en carne propia, que anteriormente llegaban a mí pacientes adultas, después llegaron jóvenes y ahora son niños los que llegan diariamente. Comentaba hace un momento que en Tezcalac, porque pertenece a Pisaco, en tan solo 2 cuadras hay 30 pacientes. Es alarmante lo que está sucediendo y es por eso que hoy con este panel de especialistas, lo cual no tengo palabras con qué agradecer que estén hoy aquí preocupados por este problema tan grave de la insuficiencia renal en México. De no intervenir para revertir esta tendencia que hoy tiene un costo cercano a los 20,000 millones de pesos, se duplicará su magnitud en cuestión de 2 décadas, lo que podría derivar en una crisis de magnitudes impensables para nuestro sistema de salud.
Suponiendo que en México haya cerca de 300,000 pacientes con necesidades de ser dializadas constantemente, lo cual es probable, dados los crecientes índices de diabetes e hipertensión, principales causas de daño renal. Nada más por el costo que esto implicaría, sería un problema sin precedentes en términos presupuestales, dado que una terapia de reemplazo renal es de lo más costoso. Y no nada más en las familias hay uno, a veces hay hasta 2 o 3 casos. En Tlaxcala tenemos familias en donde es desgarrador ver a una madre con 3 hijos enfermos de insuficiencia renal. Uno ya con una máquina, prácticamente a punto de morir y esperando, sin tener recursos, prácticamente a que a la vida le arrebate a sus hijos. Es terrible lo que está sucediendo y es grave que hasta este momento no se haya puesto la vista en estos problemas tan delicados de salud. Tengo conocimiento de que para pacientes en hemodiálisis pueden llegar a costarle de 10 a 12 mil pesos mensuales, que para una persona que gana el salario mínimo, pues es insostenible. No pueden salir adelante, se acaban su patrimonio. Y es por eso que a través de mi Comisión de Desarrollo Social hemos dado un giro, porque esto afecta también la economía de las familias. Esto nos hace llegar a una de las reflexiones centrales que impulsaron este evento, la pobreza y desigualdad que se viven en nuestro país. Las personas con este padecimiento, que son derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Pemex o Sedena, se encuentran cubiertos con terapia de reemplazo renal, mientras que los afiliados al Seguro Popular, que son poco más de 41 millones de personas, no cuentan con este derecho, por lo que muchas veces cuando una persona es diagnosticada, tiene que pasar una larga agonía desde su casa, a menos que cuente con recursos para pagar el tratamiento de forma privada. Como puede verse, bajo cualquier escenario, una enfermedad de este tipo daña severamente la economía de muchas familias que hacen el esfuerzo económico para ayudar a que sus familiares sobrevivan, costeando de forma solidaria los tratamientos, cayendo al cabo de unos meses en pobreza patrimonial, al utilizar sus recursos en tratamientos que no son cubiertos de forma universal. Va a ser muy fuerte lo que voy a comentar, pero si tomáramos en cuenta que existen 53.3 millones de mexicanos viviendo en pobreza, podemos visualizar la enfermedad renal crónica como una verdadera tragedia, debido a que cuando se cae en esa condición y no se tiene dinero para el tratamiento, la muerte está asegurada. Frente a esta situación como esta, debemos reconocer el gran desafío que enfrenta nuestro país para dar cobertura a los segmentos poblacionales de escasos recursos con terapia de reemplazo renal y medicamentos. Permítanme adelantarme un poco para compartirles que en Tlaxcala, estado que represento y que es uno de los más pobres del país, enfrenta rezagos en materia de salud pública alarmantes, razón por la cual se han disparado las tasas de diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica. En un intento por conocer las causas, buscando apoyar a la población y gracias al apoyo de la UNAM, y yo quisiera aquí comentar el apoyo decidido de mi compañero Miguel Barbosa, que también fue una parte esencial para este proyecto, ya que él me respaldó para que esto pueda llevarse a cabo. Se firmó un convenio de colaboración para realizar estudios sobre la presencia de metales pesados en el agua de uso general, y el doctor David Salas, aquí presente, más adelante les platicaré mayores detalles. Esto me ha llevado a tener 2 reflexiones con las que quiero concluir. Primero, que debemos actuar incidiendo en las políticas públicas de salud
para evitar a toda costa el empobrecimiento de las familias asociado a esta enfermedad. Y segundo, es urgente que el Estado cumpla con el derecho a la salud consagrado en la Constitución, apostando a la prevención y brindando tratamiento a quienes lo necesitan de manera universal y con servicios de calidad. Reconociendo que el Estado mexicano no cuenta con un diagnóstico certero que nos oriente en las acciones a seguir en este tema, es fundamental crear un registro nacional de enfermos renales, lo cual me parece un primer paso y un avance por parte del Estado para conocer la magnitud del problema. Por ello, el día de hoy presenté en tribuna una iniciativa al respecto que se vio fortalecida gracias a las valiosas aportaciones de algunos especialistas que hoy nos están acompañando. Entre ellos, reconozco el apoyo solidario del doctor Ricardo Correa. Muchas gracias, doctor, por sus aportaciones. A quien públicamente quiero, me permito hacerle un reconocimiento por esa sensibilidad social que ha tenido para este tema, doctor. Muchas gracias. Y nuevamente les agradezco a todos los panelistas y a todos ustedes por la atención a este tema tan delicado y sobre todo para que de aquí salgan diferentes opciones con el respaldo, desde luego, de mis demás compañeros para poder sacar adelante este tema tan importante. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Si me permites unas palabras. Yo felicito nuevamente a los organizadores de este evento, a la senadora Lorena Cuéllar, para dar paso a la etapa ya de las ponencias, de los planteamientos, de los panelistas. Yo debo decirles que debo retirarme, voy a recibir una iniciativa ciudadana. Ahora los ciudadanos ya pueden presentar con el respaldo de un porcentaje de firmas, iniciativas ciudadanas. Ya no es derecho exclusivo de legisladores, del presidente de la República, de las legislaturas locales, de los gobernadores de los estados, sino ya las ciudadanas y ciudadanos como ustedes pueden ejercitar un derecho de iniciativa para reformar leyes. Tengo que ir a recibir una iniciativa ciudadana del estado de Sinaloa, por eso me tengo que retirar, pero estoy seguro del éxito de los trabajos de este foro. Felicidades y bienvenidos, se quedan en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos recorremos. Sí. Vamos a dar inicio con usted. ¿No trae algún currículum? ¿Quiere que lea el doctor? Nada más lo pongo en 3 líneas. Bueno, sí. Vamos a continuar con el tema las enfermedades renales crónicas. Fue invitado para esto el doctor Javier Lozano Herrera, director general de Gestión de Servicios de Salud del Seguro Popular, y nos acompaña la doctora Esperanza Quirós, que nos dará este tema, y ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional, médico especialista en medicina familiar, y bueno, pues le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, con su permiso, senadora Lorena Cuéllar. En primer lugar, agradeciendo su representación, vengo en representación del doctor Javier Lozano Herrera, y agradece la invitación muy especial a este foro el doctor Gabriel Ochea Cuevas, que es el señor comisionado de Protección Social en Salud. México
dentro de la actualidad y a los cambios demográficos, de la transición demográfica, la población está envejeciendo y así como también se adoptan estilos de vida no saludables, y esto representa una serie de nuevos retos en materia de salud, una demanda en forma creciente en los servicios médicos y un impacto económico y muy significativo para el sistema de salud. Es como la enfermedad renal crónica está relacionada muy directamente con enfermedades como renales primarias, entre ellas las más importantes, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, enfermedades autoinmunes, también de nefrotoxinas, algunos medicamentos que son tóxicos al riñón, patologías urológicas, obstrucción urinaria, litiasis urinaria, infecciones urinarias recurrentes y enfermedades hereditarias. Dentro del Sistema Nacional de Salud, de los sistemas de información, tenemos esta información. Vemos los egresos hospitalarios de morbilidad de 2004 a 2012, aproximadamente de todo el sector salud, de 1.335.795. Observamos que de acuerdo a la población, es recíproco a la población que traemos ahorita contra la que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente tenemos cerca de 57 millones de afiliados y vemos que los egresos hospitalarios por morbilidad de 2004 a 2012 son de 19.247. En la parte de consulta de egresos hospitalarios de 2004 a 2012, igual vemos en la parte del 2004 al 2012 un total de 1.335.795 de todo el sector salud. La fuente son de los sistemas de información de la Dirección General de la DGIS. Consulta de egresos hospitalarios por morbilidad de enfermedad renal por instituciones. Tenemos consultas de egresos hospitalarios por mortalidad de 2004 a 2012, un total por todo el sistema de salud aproximadamente al 2013 de 53.308 y consulta de egresos hospitalarios por mortalidad 2004 a 2012 en los diferentes años, igual ahí lo tenemos por año y arriba está por cada una de las entidades. Se hizo una revisión en vista de que desde el 2009 ha estado en proyecto la revisión de la enfermedad renal crónica, ya que causa gasto importante en las familias, y se solicitó informe a nivel nacional en la Secretaría de Salud. Esta información fue avalada por cada uno de los secretarios de salud. El número de pacientes que tenemos ahorita en tratamiento, lo que es sector salud, pero en la parte de Secretaría de Salud por entidad federativa. Vemos desde el estado de Aguascalientes, entidad federativa de Aguascalientes, hasta Zacatecas, vamos a observar el número total de pacientes que están en diálisis peritoneal y en hemodiálisis. Esto fue a corte de enero de 2014. Tenemos ahí Jalisco, tiene un total de 10 en diálisis peritoneal, hemodiálisis 275, como por ejemplo, tenemos Puebla 44 en diálisis peritoneal y hemodiálisis 75, es un registro que nos pasaron a corte de enero 2014. En la siguiente vamos a ver el total de todo el país, de los que están registrados en Secretaría de Salud. Tenemos en diálisis peritoneal 4.797 y en tratamiento de hemodiálisis 3.519. Algo importante que en este año el Sistema de Protección Social en Salud, en su anexo 4, se reconoce el apoyo financiero que está haciendo cada uno de los secretarios de salud como parte de inversión del tratamiento de insuficiencia renal crónica en su aportación solidaria estatal. El financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud es tripartita, 2 aportaciones federales, que es cuota social, aportación solidaria federal, y una estatal. La cuota social y la aportación solidaria federal se emiten y se transfieren a cuentas de destinaciones específicas a los estados, y por corresponsabilidad los estados dan el 50% de la cuota social. Esto, en este caso, se reconoce un porcentaje a partir de este año porque es un esfuerzo muy importante que están haciendo las secretarías de salud.
Dentro del anexo 4 y los conceptos de gasto del acuerdo de coordinación que fue publicado en el PEV, en el caso para el año fiscal 2014, en el artículo 37, inciso A, fracción cuarta, tenemos el detalle de los porcentajes de este transferible de 89%, toda vez que un 11% queda en un fideicomiso para cubrir 8% de gasto de protección contra gasto catastrófico y 3% de un fondo de previsión presupuestal. Esto representa el 89% transferible a los estados, que para ellos hace el 100%. El 40% se otorga para remuneración de personal, pago de enfermeras, médicos y todos los que tienen responsabilidad en atención a la persona, como atención en farmacia, la parte también de enfermeras, radiólogos, hasta un 30% la adquisición de medicamentos, y quiero resaltar aquí que al menos el 20% de este 89% transferible se está apuntando a la promoción y prevención, acciones que en forma muy importante tienen que apuntar a disminuir las atenciones médicas o las complicaciones que son prevenibles. Está a cargo de la Subsecretaría de Promoción y Prevención, a cargo del doctor Pablo Curi. Actualmente el Seguro Popular financia 30 programas y dentro de ellos tenemos 2 importantes, que es riesgo cardiovascular y diabetes mellitus. Aproximadamente entre los 2 programas a nivel nacional se está otorgando un recurso de ese hasta el 20%, solamente de estas 2 patologías, aproximadamente de 3,000 millones de pesos. Y hasta el 6% gasto operativo y pago de personal, que es la propia operación del Seguro Popular en cada una de las entidades federativas, y un 4% para fortalecimiento de unidades médicas, en este caso acreditaciones que deben de cumplir como requisito mínimo para atención de nuestros pacientes para garantizar la atención con calidad, eficiencia y eficacia. También tenemos atención de caravanas, aquellos caravanas itinerantes donde no tenemos capacidad instalada y llegan hasta ese nivel, el primer nivel, a dar atención de promoción y prevención y consulta general con suministro de medicamentos. Y también pagos a terceros o pagos a servicios de institutos y hospitales federales y el gasto operativo de las unidades médicas. Tan solamente un ejemplo en la parte de diabetes mellitus y riesgo cardiovascular, dentro de ese porcentaje hasta un 20%, por ejemplo, tenemos en diabetes mellitus las estrategias que están alineadas al plan sectorial de salud. Dentro de esto es de incorporación de intervenciones costo-beneficio para las mejores prácticas y evidencia científica para la detección oportuna de complicaciones, como también tenemos la acreditación de coordinadores de los grupos de apoyo para el tratamiento de estos pacientes, como también tenemos recursos para gestionar la operación y suficiencia de insumos en el apoyo de mecanismos de detección de la población de riesgo. Esto es en diabetes mellitus, detección oportuna, capacitación del personal, medicamentos y seguimiento, sobre todo evitar las complicaciones, diagnosticarlos a tiempo. En el caso de riesgo cardiovascular, tenemos detección también oportuna de población de riesgos mediante acciones de promoción, charlas, identificación, haciendo tamizajes. En el caso de detección oportuna de hipertensión arterial, las dislipidemias, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal crónica, las detecciones de esto. Y dentro de la estrategia número 7 tenemos también recursos en el primer nivel. Tenemos recursos en el primer nivel de atención en los centros de salud para que existan esquemas de tratamiento en presentaciones integradas de monofármacos. Otra línea de acción es para la prevención de la insuficiencia renal, hacer los exámenes para detecciones como en los exámenes de orina, la detección de microalbuminuria, creatinina, y también para hacer la evaluación y control a través de la hemoglobina glicosilada ya de los pacientes diagnosticados. La siguiente.
A nivel del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que representa un 8% de los recursos del Seguro Popular, se maneja a través de un fideicomiso. Este fideicomiso está a cargo a nivel nacional. El presidente de este fideicomiso es el señor comisionado, con sus 3 directores generales, y para transparencia de este recurso, porque es más de 10.500 millones de pesos, está la Función Pública, Contraloría, DGPLADES, y por medio de este Fondo de Protección contra Gasto Catastrófico, el trasplante renal en menores de 18 años, el Consejo de Salubridad General, que es el que tiene la atribución de ingresar una enfermedad considerada como gasto catastrófico, que es aquella que genera un gasto, empobrecimiento a la familia, y no solamente se contempla por el gasto catastrófico, sino también por la frecuencia y por la enfermedad que sea en forma repetitiva. Es como en el 2012, el 26 de septiembre y 16 de noviembre, se determinan que trasplante renal ingrese como enfermedad de gasto catastróficos. El Congreso de la Unión autoriza en el presupuesto de egresos de la Federación en el año 2012, hizo una aportación extraordinaria de 180.3 millones de pesos como un fondo para la atención de la enfermedad renal crónica, para la atención de esta intervención, y esta pasó a formar parte de una subcuenta de ese fideicomiso del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Esta aportación se dio por única ocasión. Al interior de la comisión, cuando se empieza a hacer los estudios de costeo y de los riesgos, en la parte financiera, se adopta que sería exclusivamente para trasplante de riñón en menores de 18 años. Ahora vamos a ver por qué se determinó para trasplante renal por su impacto financiero. Nosotros a nivel nacional, ahorita la Comisión Nacional, tenemos unidades acreditadas, que son las menos, tenemos apenas Aguascalientes, Jalisco y Sinaloa. Estas unidades ya están acreditadas, ya tienen un convenio con la comisión, prestan los servicios y ya están realizando trasplantes. No fue hasta este año que se acreditaron a finales de diciembre, y este año porque realmente los requisitos de infraestructura, médicos especializados y todos los estudios que se encuentran en el protocolo definido por el Consejo de Salubridad, no es muy fácil que las entidades federativas en su red de servicios cumplan de un día para otro. Sin embargo, a nivel nacional se está trabajando para que cumplen con su acreditación, que es un requisito fundamental. Casos registrados actualmente en este año, y fue hace 4 meses, 2 trasplantes renales en un joven de 12 y otro de 6 años en Aguascalientes, en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, con un monto de 693,424. El protocolo desde el inicio del diagnóstico hasta el reemplazo es 340,000 pesos, pero adicionalmente tiene también el tratamiento hasta de por vida con sus inmunosupresores. Como aquí nada más agregamos lo que ya se registró, se validó y se pagó porque apenas están en este año, pero también se considera el seguimiento de este paciente que está trasplantado. Y las unidades que para este año quedan por acreditarse, tenemos 3, en Baja California, el Hospital General Mexicali, Hospital General de Tijuana, y en Chiapas tenemos el Hospital de Especialidades Pediátricas. Costos de insuficiencia renal crónica. Aproximadamente en el año 2009 se hizo un comité integrado por Unidad de Análisis Económico, los institutos especialistas, la Comisión Nacional de Protección Social, para revisar qué es lo que está sucediendo, cuál es el costeo de esta intervención, este tratamiento sustitutivo, hemodiálisis, diálisis y trasplante de riñón. En la unidad de análisis económico nos indica el monto de 180,657. Las unidades públicas en 158,964 son costos promedios. El IMSS hasta ese año estaba en 168,480 y unos investigadores de 159,020. La tarifa ya ponderada cuando se realiza la revisión y se saca promedio, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en la Dirección de Riesgos saca un costo promedio de 182,000 pesos 976 de hemodiálisis y diálisis peritoneal.
no tanto así para el trasplante del riñón, que aproximadamente lo tenemos por la unidad de análisis económico de 412.271 y por estos investigadores 408.730. Esto es lo que se hizo en el 2009 y se ha estado trabajando con los institutos en forma permanente. Traemos trasplante de riñón, se hizo un estudio para revisar cuáles son los casos estimados para el 2013. Los casos de insuficiencia renal se realizan 3 escenarios, el pésimo, el medio y el optimista. Se tomó el optimista y observamos que de los casos esperados o estimados en el 2013, tenemos ahí casos estimados en miles de pesos, el total es de 49.5 en miles de pesos, y los recursos necesarios para diálisis es de 9.032 millones, y los recursos requeridos para trasplante 12.213. Este estudio se hizo con la unidad de análisis económico. Como puede observarse, los recursos que se requieren para proveer el tratamiento de terapia sustitutiva al 100% lo vemos, y del trasplante el 35%, como vemos en la columna del medio y de la lateral. Esto, pues sabemos que financieramente es inviable en la parte de protección social, pues actualmente se requerirían, tanto para el trasplante como la diálisis y hemodiálisis, 21,000 millones para proveer estos servicios a la población afiliada en el grupo de edad de 0 a 64 años. Entonces, cuando nosotros tenemos el presupuesto de Seguro Popular en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de 10,500 millones. De estos 10,500 millones, ahorita en el Fondo de Protección, adicional a que tenemos el trasplante renal, traemos que está incluido dentro de las 59 intervenciones, traemos cáncer infantil, malformaciones congénitas, tenemos también tratamiento de retrovirales, enfermedades lisosomales, hemofilia y trastornos quirúrgicos. Pero el presupuesto es realmente sí es preocupante, se está trabajando en hacer revisiones, una propuesta. De hecho, el Congreso, esa aportación que hizo de los 183 son niños, que está el recurso ahí porque es de destinación específica, se están atendiendo, algunos ya están en exámenes, estamos haciendo seguimiento para sus reemplazos, su continuidad y hacer su seguimiento, pero el costo, como se inició a la apertura del foro, realmente es un gasto catastrófico elevado de salud pública, es un problema de salud pública importante. Gracias. El tema que ahora vamos a abordar es la insuficiencia renal crónica, un problema creciente de salud pública, la situación actual en México. Y esta conferencia la va a dar el doctor Ricardo Correa Rotter. Quisiera hablar un poco de su currículum, doctor. Él es jefe del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Cursó las especialidades de Medicina Interna y de Nefrología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Minnesota. Es miembro del SNI nivel 3, titular del curso de posgrado de Nefrología de la UNAM y tutor de la maestría y doctorado de Ciencias Médicas de la UNAM. Cuenta con un amplio listado de publicaciones y ha dictado conferencias en múltiples foros nacionales e internacionales. El doctor Correa Rotter es secretario general de la Sociedad Internacional de Nefrología y ha sido designado presidente del comité organizador del Congreso Mundial de Nefrología México 2017. Sea usted bienvenido, doctor. Muchas gracias. Licenciada.
Senadora Lorena Cuellar Cisneros, muchísimas gracias primero que nada por la amabilidad de invitarnos a este foro, y estoy seguro que la comunidad nefrológica lo agradece en pleno, pues porque es un tema que tenemos que poner sobre la palestra y traerlo a la discusión en sitios tan importantes como el Senado. Ya el senador Barbosa nos dijo que la voz de quienes estamos afuera es oída, y eso es lo que esperamos, ser oídos, porque se necesita que nos escuchen. Voy a, en esta primera diapositiva les muestro aquí en naranja, este es el año 53 y este es el año 2030, y lo que quiero demostrarles aquí es cómo las enfermedades infecciosas en las barras en naranja van en franco descenso en nuestro país. Hemos avanzado. En México hoy tenemos mucho mejor control de las enfermedades infecciosas, ha casi desaparecido el paludismo, desapareció la viruela, desaparecieron muchas enfermedades. Sin embargo, esto ha transicionado con un incremento verdaderamente alarmante de estas enfermedades que llamamos no transmisibles o crónicas, dentro de las cuales se encuentra la insuficiencia renal crónica. La siguiente, por favor. ¿Pueden pasar la siguiente diapositiva o tengo algún botón? Bien, brevemente este es el esquema de lo que revisaremos en los próximos 20 minutos. Primero, considerando que no tenía yo la certeza, y no la tengo aún, de que todos los que están aquí presentes estén ligados al campo médico de la enfermería, decidí incluir 4 o 5 diapositivas que explican muy brevemente lo que es la enfermedad renal crónica. Después hablaremos de la situación actual de este problema en el mundo y en México, y finalmente de algunos de los retos que nos impone la enfermedad renal crónica. La siguiente, por favor. Una más. Entonces, los riñones son sin duda órganos maestros del control metabólico de nuestro cuerpo y hacen 3 funciones principales. Para quienes son médicos les pido que me tengan paciencia, pues seguramente todo esto es absolutamente innecesario, pero reitero, eliminan productos de desecho, todo lo que nuestro organismo tiene que desechar, el riñón es una de las vías por las cuales se eliminan, mantienen un balance apropiado en los líquidos y en los minerales de nuestro cuerpo, preservando lo necesario y eliminando lo excesivo. Y tercero, producen algunas hormonas que son muy importantes para nuestro cuerpo, como la vitamina D activa o la eritropoyetina. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva e irreversible. Ese es un punto fundamental que hay que recordar, en el cual se pierden en forma progresiva e irreversible la función de los riñones. Nuestro organismo pierde esa capacidad de eliminar toxinas y de mantener un balance metabólico de nuestros líquidos y de nuestros minerales. Este daño crónico progresa hacia una condición clínica que conocemos como uremia y que en sus etapas avanzadas requiere ser tratada con sustitución de la función renal. Esto nace en los años 50 del siglo pasado, tal vez un poquitito antes. La enfermedad renal crónica, como hoy la entendemos, hace 100 años era inexistente, porque no sabíamos cómo sustituir la función renal, pero hoy sabemos, y hoy hay muchos millones de pacientes afectados en el mundo. La que sigue, por favor. Entonces, algo importante es que la enfermedad renal crónica no tiene una causa, sino que es la vía final común para muchas enfermedades que condicionan este deterioro progresivo de la función. Esto quiere decir que son varias las enfermedades que pueden llevarnos a perder la función renal, y todas ellas les llamamos enfermedad renal crónica. Pero ¿cuáles son las más frecuentes? La que sigue, por favor. Sin duda la más frecuente, y así lo pongo en forma esquemática aquí, con círculos de diferentes tamaños, la más frecuente, y ya nos hablaba de su importancia la doctora Esperanza Quirós, es la diabetes mellitus. En segunda instancia, la hipertensión arterial. De hecho, en México, 1 de cada 2 pacientes que tienen enfermedad renal crónica y requieren diálisis o trasplante son diabéticos. Pero hay otras enfermedades, las glomerulonefritis, tóxicas, infecciosas, hereditarias, todas ellas nos pueden llevar a perder la función de nuestros riñones. La que sigue, por favor. Hay muchos estadios de la función renal, son 5. Un estadio temprano que no da síntomas. La que sigue, por favor. Perdón, esta diapositiva no nos sirvió porque tenía movimiento, pero básicamente
dejémoslo ahí. Los 5 estadios son desde uno muy temprano, 1, 2, 3, 4, 5, y cuando llegas al estadio 5, que has perdido el 85 a 90% de tu función renal, es cuando se requiere la sustitución de la función renal, es cuando se requiere diálisis o trasplante. El gran problema es que puedes llegar al estadio 3 y a veces al 4 sin darte ni siquiera la menor cuenta. Puede cursar completamente silencioso. Y la sustitución de la función renal tiene 3 formas de hacerse, que ya se han mencionado: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y, por supuesto, el trasplante renal, que, reitero, es, sin duda alguna, la mejor forma de terapia de sustitución de la función renal. Desafortunadamente, no todos los pacientes son candidatos. Y por otro lado, más desafortunadamente, no hay capacidad ni suficientes órganos. Necesitamos crecer profundamente los programas, pero el trasplante es el mejor método, sin dejar a un lado que la diálisis peritoneal y la hemodiálisis óptimamente realizadas pueden otorgar esperanza de vida, prolongación de vida a un número importante de personas que lo requieren. Son también muy importantes. La que sigue, por favor. Hablemos pues ahora de situación de la enfermedad renal crónica en el mundo y en México. Me da la siguiente, por favor. Y les muestro este dato que es bastante impresionante. En el año de 1975, en todo el mundo habían solo 80,000 pacientes en alguna forma de terapia dialítica o trasplante. Como les dije, esto ha crecido exponencialmente porque se han mejorado las técnicas. El trasplante se nace en los 50, la hemodiálisis en los 40, la peritoneal un poco después, en los 60 ya formalmente. Hasta el momento presente, en el año 2012, habían prácticamente 3 millones de personas en el mundo viviendo con una forma de sustitución de la función renal. Alrededor de 600,000 con un trasplante y alrededor de 2,5 millones de personas con alguna forma de diálisis. Esto es un crecimiento de 35 veces en 37 años, es decir, un crecimiento del 78% anual. Bueno, si fuera bolsa de valores, estaríamos todos ricos. Desafortunadamente no es, pero bueno, esta es la realidad de cómo ha crecido y lo que sigue, porque va a seguir creciendo porque la técnica mejora y la patología se hace más frecuente. Además de que la población se envejece. Este es otro tema completo. La que sigue, por favor. Fíjense, estos son tasas de crecimiento. La población mundial crece al 1.1% y México no muy lejos de eso. Creo que va a andar por el 1.2, si no me equivoco. La enfermedad renal crónica crece al 7%. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal al 7 y al 8% y el trasplante renal al 4,5%. Entonces, estamos en una etapa en la que veremos una expansión de la enfermedad renal crónica en sus fases avanzadas siendo tratada en el mundo y creciendo cada vez más en los países en desarrollo como el nuestro, porque los países altamente desarrollados tienen cobertura universal completa, que no es el caso de países como el nuestro. La que sigue, por favor. Estos son datos norteamericanos que nos muestran una curva, aquí están los años, cómo la prevalencia viene creciendo, y hoy en día en Estados Unidos, alrededor del año 2010-11, entre pacientes trasplantados y en diálisis hay más de 600,000 pacientes con nuestros vecinos del norte, y esta es la incidencia, son los casos nuevos por año. La que sigue, por favor. México, la que sigue, si es tan amable. Esta es Latinoamérica, y aquí lo que vemos son pacientes por millón de habitantes del 92 al 2010, en el que vemos que pasa de 129, ya casi no tiene, pero bueno, de 129 por millón a cerca de 600 por millón en tan solo 15 o 18 años. La que sigue, por favor. La siguiente. Este es un análisis, una herramienta muy poderosa que existe y que está abierta en el Internet para todos ustedes, que es el Instituto se llama Instituto de Métrica en Salud y Evaluación y Métrica en Salud del estado de Washington, de la Universidad de Washington en los Estados Unidos, y que tiene datos muy, muy ricos de muy diferentes aspectos de la salud. De hecho, hay mexicanos muy notables que han colaborado con este grupo, en particular el doctor Rafael Lozano, que hoy está en el Instituto de Salud Pública. Aquí lo que vemos es, se ve claro que México tiene otro color diferente, y se ve claro
que México, en esa escala de color, mientras más cerca del rojo es mayor la prevalencia, tiene más prevalencia de muerte por enfermedad renal crónica. Entonces, nos pintamos en el mapa del planeta como uno de los 2 países con mayor prevalencia de mortalidad por enfermedad renal crónica. La que sigue, por favor. Y esto es enfermedad renal crónica por diabetes. Si nos pintábamos como uno de los países con mayor prevalencia en enfermedad renal crónica como causa de muerte, en diabetes el problema alcanza niveles verdaderamente escandalosos. Y estos datos los pueden consultar cualquiera de ustedes, se le meten todos los parámetros que uno quiera al programa y es un programa sumamente dinámico. La que sigue, por favor. De hecho, Lozano y colaboradores publican la carga de la enfermedad para el sistema de salud, y aquí lo que están graficando son años de vida perdidos. ¿Sí? Años es lo que se llama DALIS, pero básicamente son años de vida perdidos, no es muerte. Y los 3 puntos más críticos para la carga de enfermedad para el sistema de salud mexicano son la enfermedad isquémica del corazón, angina, infarto, todo esto que es muy prevalente hoy en día, la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica. La que sigue, por favor. Muy difícil de ver desde atrás, pero las barras del lado izquierdo muestran las causas de muerte de 1990 de México. La número 17 era enfermedad renal crónica. Las barras de la derecha muestran la causa de enfermedad renal crónica en el 2010. La número 3 es enfermedad renal crónica. Pasamos en tan solo 20 años del lugar 17 al lugar 3 como causa de mortalidad. La que sigue, por favor. Y este otro esquema es sumamente interesante. Arriba está Estados Unidos y abajo está México. Y este sistema lo que grafica es, en azul, enfermedades no transmisibles, en verde, violencia y accidentes, y en rojo, enfermedades transmisibles. Y como podemos ver, pues México, que está abajo, tiene más enfermedades transmisibles que los norteamericanos, desafortunadamente más accidentes y violencia, supongo que es más violencia. Pero cuando hablamos de enfermedades crónicas, vemos en azul, CKD quiere decir enfermedad renal crónica y diabetes. El tamaño de la carga que tiene la enfermedad renal crónica en Estados Unidos es la mitad que la que tiene en México. Y mientras más intenso el azul quiere decir que el cambio ha sido más rápido. Entonces vemos en México un gran pedazo de esto afectado y un cambio sumamente rápido. La que sigue, por favor. Me voy a brincar esta, la que sigue. Por favor. La que sigue, por favor. Este es el crecimiento de pacientes en diálisis. Dice proyectado la diapositiva porque la hicimos hace años. Aquí hay por lo menos un colega que colaboró con esto, el doctor Treviño, y pensábamos que íbamos a crecer de 25 a 70 mil pacientes del 2002 al 2010 y no nos equivocamos. Hoy en día en este país hay más de 80 mil pacientes en diálisis. Y para el año 2000 habían cerca de 70,000. Y la expectativa de crecimiento, si continúa con la misma tendencia, será de más de 160,000 para el final de esta década. La que sigue, por favor. Estos son los trasplantes en México. Afortunadamente en los 90s, por aquí empiezan a crecer en forma bastante exponencial, al menos los trasplantes de donador vivo. Pero el trasplante de donador fallecido o cadavérico en México está creciendo prácticamente nada. Necesitamos esfuerzos comunitarios y de gobierno mucho más intensos para que el programa de trasplante cadavérico sea una realidad y este programa pueda acercarnos a modelos como el español, en el cual las oportunidades de recibir un trasplante son más o menos de 10-1 que las que tiene un mexicano. Si eres español tienes 1000% más de posibilidades de ser trasplantado que un mexicano, 10 veces más. La que sigue, por favor. Fíjense en esta diapositiva. Aquí son estimaciones y voy a asumir el riesgo que esto implica. Tengo aquí diferentes instancias, está Pemex, ISSSTE, IMSS y otras, y aquí abajo el Seguro Popular, que ya nos ha explicado la doctora. Esto es de aproximadamente el 2010. Y esto es prevalencia por millón de habitantes. Tenemos instancias como la Seguridad Social, como Pemex, que tienen más de 1,000 o cerca de 1,000 pacientes por millón en diálisis, que se parece a lo que sucede en Alemania,
en Estados Unidos, no Japón, porque Japón tiene 2.600, ellos tienen más enfermos que nadie, pero se parece. Por otro lado, tenemos instancias en las cuales hay 10, 20, 30 o 50 pacientes por millón. Conclusión, ¿la enfermedad renal crónica es más prevalente si eres asegurado del IMSS? Pues claro que no. Esa sería una conclusión absurda. La conclusión es, si eres asegurado y tienes alguna forma de cobertura, tienes oportunidad de recibir terapia de sustitución. Y si no, no la tienes. La que sigue, por favor. Por eso es fundamental. ¿Me regresa a la anterior? Por eso resalto aquí algo que es fundamental y que ya la senadora mencionó y que celebramos que se haya puesto sobre la mesa, la necesidad de un registro nacional para saber dónde y cómo están los casos. La que sigue, por favor. Esto de un registro nacional no es un invento mexicano. Existe un registro norteamericano, uno europeo, pero no nos tenemos que ir a las instancias más desarrolladas como Europa, Estados Unidos o Japón. Existe un registro argentino, un registro uruguayo, un registro colombiano, un registro venezolano. El venezolano no es mandatorio, pero también existe. Todos estos registros existen que cuentan cuántos pacientes están siendo tratados por terapias sustitutivas y son organismos que requieren una ley que lo convierte en algo mandatorio, obligatorio, para que todas las instancias cuenten sus datos y aporten la información. La que sigue, por favor. Finalmente, las últimas 4 o 5 diapositivas, quiero hablar un poco de los retos que nos impone la enfermedad renal crónica. Solo mencionaré algunos.